Hola, muy buenos días. Soy Eva Cubiles, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, especialista en arte barroco, concretamente en la Escuela Granadina, en la figura de Juan de Sevilla Romero y Escalante, discípulo del gran Alonso Cano, un artista que tiene actualmente un catálogo depurado de su arte de influencia flamenca y flujos murillescos de gran calidad. Muy bien, sin más, vamos a hablar de la evolución del crucificado y el aporte que Juan de Sevilla tuvo en esta iconografía. Durante el siglo XVII, la tipología más representativa del tema de la crucifixión es la que muestra a Cristo solo en la cruz, vivo o muerto, para que el fiel contemplara única y exclusivamente su sacrificio en la cruz, devolviendo así el protagonismo a Cristo. Deben tener en cuenta este aspecto los artistas de la época por el Concilio de Trento, como demuestran los lienzos de Rubens, Zurbarán, Velázquez, Alonso Cano y Esteban Bartolomé Murillo. Meil reflexiona sobre las diferencias entre el arte del primer cristianismo, sobre el siglo XI, y el arte de bajo medieval, a mediados del siglo XII, siglo XIV, manifestando que en el primero se estipulaba un mensaje de amor y esperanza en la vida eterna, no queriendo mostrar ninguna representación dramática de la vida de la pasión de Cristo. Mientras que en el arte prerrománico, sobre el siglo IX al XII, se realiza un intento de humanizar a Cristo, incidiendo los sentimientos de piedad, introduciendo la expresividad y aspectos sensoriales para transgredir en la devoción al fiel. Del Evangelio solo podía extraerse que Jesucristo murió en la cruz crucificado y desnudo, con un titulus sobre la cruz en el que se le nombraba Jesús Nazarenus Res Iudaerum, o Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, con el acrónimo INRI, según el Evangelio de San Juan, y que fue alancelado por lo que debía presentar una herida en el costado. Se desconocía, por tanto, cómo fue crucificado, la forma de cruz, si era griega o latina, el modo en que estuvo sujeto a esta, con cuerdas o con clavos, y en el caso de que fuesen clavos, si fueron 3 o 4 los utilizados, por lo cual las piernas podrían estar cruzadas o en paralelo. Según Jacobo Laboragine, en su leyenda dorada, relata que la cruz fue elaborada con las maderas del árbol de la vida, el cual surgió sobre el cadáver de Adán, lo que inspiró la utilización de cruces arbóreas, propias de la época barroca, a diferencia del arte renacentista, en la que era más propio el uso de la cruz plana o cepillada. Tanto Cano como Juan de Sevilla solían hacer uso de ambas, haciendo el transepto arbóreo y el crucero cepillado, utilizando el tipo de cruz latina, en la que es más largo el madero vertical o estipe que el horizontal o patibulum, ajustándose mejor esta manera a la anatomía de Cristo. En dicha cruz sobresale el estipe del patibulum para así colocar ahí el titulos o INRI. En relación al número de clavos, este también podía variar. Durante los periodos prerrománico y románico se representaban los crucificados con 4 clavos. La composición de Cristo de 4 clavos con su pedáneo sería una iconografía utilizada por Francisco Pacheco, derivada del rigor historicista del crucificado románico. Durante la estancia en el Escorial de Pacheco en el año 1611, se encontró una estampa sobre la crucifixión de Alberto Durero, con este mismo esquema compositivo, la cual utilizaría para realizar su más célebre crucificado, esquema compositivo que también seguirán Velázquez, Cano y demás pintores sevillanos de la época. Los escultores, sin embargo, se inclinarían por la escultura de Miguel Ángel, traída desde Roma por Juan Bautista Franconio, a través de un vaciado. Entre los escultores granadinos sí tuvo mucha aceptación el esquema de Durero, introducido por Alonso de Mena y Escalante, el cual desarrollaría la iconografía del Cristo expirante. Este artista, Alonso de Mena y Escalante, era padre de Pedro de Mena y Escalante. A continuación vemos esta imagen de Alberto Durero, una crucifixión del British Museum de Londres del año 1533. Y los lienzos de Francisco Pacheco, un crucificado de 1614 de la Fundación Rodríguez Acosta, a su derecha de Alonso de Mena y Escalante, un crucificado con sus pedáneos de la ermita de San Marcos de Carcagüey, Córdoba. Abajo, en la parte izquierda, vemos
un crucificado de Diego Velázquez hacia el año 1632 del Museo del Prado, y a su derecha un crucificado de Alonso Cano hacia el año 1650-60 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. En la época manierista y barroca solían representarse ambas situaciones, como decimos, con 3 y 4 clavos, al igual que hacía Cano, mientras que Juan de Sevilla solo usaba 3. Según el Evangelio de Cristo, fue crucificado desnudo, pero el decoro cubriría dicha desnudez con una túnica talar, primero, evolucionando hacia el paño de pureza o sudario, el cual se solía representar con una tela movida, ingrávida o atada con nudo imposible, y también mediante una cuerda que desollaba el cuerpo de Cristo. Durante el barroco primaban más los crucificados pictóricos que los escultóricos. A continuación vamos a ver una obra que surgió de manera polémica entre las hipótesis de muchos investigadores. Es una obra de Alonso Cano, un Cristo expirante, de 1653-57, un óleo sobre lienzo de medidas grandes, de 1,85 por 1,22, del convento de Corpus Christi, concretamente en la parroquia de Santa María Magdalena, en la sacristía, en Granada. Investigadores como Wede pensaban que dicha obra no correspondía al estilo de Alonso Cano. En esta diapositiva que hemos pasado a ver del Cristo expirante del convento de Santa María Magdalena, vemos que poseía una gran calidad, apreciando Wede que era más propia esta obra de un seguidor o de la escuela de Alonso Cano. El rostro de Cristo, para el investigador, manifiesta y expresa un sentimiento de resignación y serenidad. Wede hace una alusión a las semejanzas iconográficas que existían entre este crucificado y otro lienzo anónimo, que vamos a ver más adelante, de igual temática, ubicado en la iglesia de Santo Tomás de Villanueva de Granada y relacionado con el periodo posterior a la muerte de Cano, considerando dicha obra muy posterior. Actualmente sabemos que esta última obra está firmada bajo la autoría de Juan de Sevilla. Según Cruz Baldovino, como decimos, y varios investigadores, las diapositivas que hemos pasado a ver a continuación coinciden en que la realización de esta obra sería muy próxima a un discípulo de Alonso Cano, más concretamente a Juan de Sevilla. Posteriormente, Juan José Justicia de Segovia encontró unos documentos en el archivo del convento correspondientes a la partida de gastos de marzo de 1686 en la iglesia de la Magdalena, en las cuales se menciona en 3 ocasiones esta pintura como obra de Cano. Y cita una nota muy relevante en cuanto a la decisión de la autoría del lienzo. Más de 100 reales gastó en retocar el Santo Cristo de Cano, que lo hizo Juan de Sevilla. Según Cruz Baldovino, este lienzo debía encontrarse en el convento con anterioridad, incorporándose al patrimonio de este probablemente entre los años 1653 y 1657, durante los cuales Alonso Cano trabajaba en la iglesia del Ángel de las Franciscanas Descalzas, la cual era contigua al antiguo emplazamiento del Corpus Christi de las antiguas Recoletas. Según este autor, la Madre Antonia de Jesús, fundadora de esta comunidad, describe en su lienzo de fundaciones que se produjo un incendio en la capilla durante estos años, motivo por el cual Cruz Baldovinos supone la temprana restauración de dicho lienzo. Este crucificado presenta a un Cristo vivo, expirante, que inclina su cabeza hacia un lado izquierdo, con boca y ojos entreabiertos y mirada implorante hacia el cielo. Es un Cristo de 3 clavos con cruz albórea y travesaños planos, donde su pie izquierdo se encuentra clavado sobre el derecho. El paño de sudario se presenta volado, con muchos pliegues y movimientos, sin nudos ni cuerda e ingrávido. Se muestra limpio de herida, sin sangre, no muestra dolor, expresando al espectador serenidad. Como dato curioso, podemos resaltar el efecto antinatural que muestra el viento, la cartela movida y en el sudario, ya que vuela hacia lados opuestos. Según Cruz Baldovino, este efecto de movimiento por el viento del título sería un detalle exclusivo de Alonso Cano para este lienzo, ya que en todos sus crucificados suele mostrarse dicha cartela clavada en la parte superior del crucero de manera rígida. Un ejemplo de todo esto sería
como vemos en las siguientes imágenes, su Cristo crucificado del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Como decimos, quizás en la restauración Juan de Sevilla innovara ciertas pautas iconográficas en su Cristo expirante. Tras la 25ª y última sesión del Concilio de Trento, en el año 1563, se pretende devolver el protagonismo a la figura de Cristo crucificado, representando a este de una manera aislada, vivo o muerto, para trasladar al espectador su sacrificio y poder así inculcar en él unos preceptos morales que además exciten al fiel a adorar y amar a Dios y a practicar obras de plenitud. La crucifixión de Cano, como muchas de sus obras, se utilizan por muchos de sus seguidores como modelo e incluso se copiará. Esta pintura fue la más influyente en la escuela granadina, existiendo reproducciones casi exactas, como los lienzos que vamos a pasar a continuación. A ver, el Cristo crucificado de Martínez de Bustos, de la Facultad de Medicina de Granada, depositado por el Museo de Bellas Artes de Granada, o el lienzo de Juan de Medina. A continuación vamos a pasar a ver el crucificado que estuvo datado en el año 1685-1695 y que nosotros hemos cambiado en nuestro catálogo depurado de la obra de Juan de Sevilla en torno a los años de madurez del pintor, entre los años 1675. Se trata de un crucificado del convento de las Tomasas, vulgo Tomasas, de Santo Tomás de Villanueva, Capilla. Gallego Burín destacó este cuadro entre las obras de dicho convento, aunque dotándolo de una incorrecta atribución, clasificándolo como probable pintura de Juan Leandro de la Fuente, que es anterior a la figura de Juan de Sevilla, y no de tantísima calidad. En 1933 se produjo un incendio en dicho convento, el cual llevó a cabo la destrucción del archivo documental. Este hecho parece impedir la datación de dicha obra, aunque Calvo Castellón la dató, como decimos, con fechas posteriores, poniéndola en relación con el triunfo de la Eucaristía, adorada por la Virgen, de Santo Tomás de Villanueva y San Agustín de la iglesia de la Magdalena, que pertenece a un periodo ya maduro del artista. La restauración de este lienzo de Juan de Sevilla, del convento de las Tomasas, hizo que vislumbráramos la siguiente diapositiva con la firma Sevilla en mayúsculas. Es situado en el ámbito inferior izquierdo, entre las suaves tonalidades del paisaje, eliminando una gruesa capa de bitumen. Como decimos, esta obra del Cristo expirante del convento de las Tomasas, firmado por Sevilla, muestra un Cristo de tres clavos vivo de gran naturalismo, con mirada implorante hacia el cielo y boca entrecerrada, hasta el momento que se dirige a su Padre con las siguientes palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hemos citado la particular forma de representación de los Cristos expirantes que seguirá la escuela granadina, una importancia iconográfica de este Cristo, donde se repetirá su esquema compositivo por posteriores artistas de la escuela granadina, copiándose frecuentemente hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Es innegable el recuerdo de estos pintores de la influencia de Bandí en esta obra. Sin más, hemos terminado esta ponencia sobre la atribución de Cristo expirante para el convento de las Tomasas de Santo Tomás de Villanueva, firmado por Juan de Sevilla, Romero y Escalante. En lo sucesivo volveremos a hablar de este pintor y de su catálogo tan completo y maravilloso.